En este tutorial te voy a presentar un nuevo grupo de ejercicios de operaciones combinadas con fracciones algebraicas en las cuales se van a incluir suma, resta, multiplicación y división. Bueno, entonces veamos este primer ejercicio. Podemos darnos cuenta que tenemos aquí un producto entre estas expresiones matemáticas. Dentro de este paréntesis hay una resta, mientras que en este paréntesis tenemos una suma y repito, entre estas dos expresiones tengo una multiplicación. Bueno, esto se podría resolver de dos maneras. A la verdad que una multiplicación se podría aplicar propiedad distributiva y después resolver las sumas y las restas. Primera alternativa. Sin embargo, no me parece la más adecuada. Personalmente, lo que yo prefiero hacer aquí es resolver las operaciones que están dentro de los paréntesis. Aquí esta resta, acá esta suma, y después los resultados que se obtengan pues se van a multiplicar. Por lo tanto, lo que tú debes conocer aquí muy bien son las operaciones de suma, de resta, de multiplicación o de división con fracciones algebraicas. Bien, entonces vamos analizando lo que pasa en el primer paréntesis. Tengo una resta. Y cuando se trabaja sumas y restas de fracciones algebraicas, pues hay que tomar en cuenta el mínimo común múltiplo o el mínimo común denominador. Si nos damos cuenta, esta sería una resta de fracciones heterogéneas, porque esta x yo la puedo poner así, cuyo denominador es 1. No estoy alterando este término. Y entonces tengo una resta de fracciones heterogéneas, por lo tanto, lo primero que voy a hacer es calcular el mínimo común denominador. Bueno, en la forma en la que yo trabajo, yo lo hago así, trazo una sola línea de fracción y aquí en el denominador debo calcular el mínimo común múltiplo. En este caso es bastante fácil porque, bueno, el 1 no me afecta prácticamente en nada, el único denominador a tomar en cuenta es x más 2 y por lo tanto este es el mínimo común denominador, x más 2. De ahí, en el proceso que yo aplico, lo que hago es dividir el mínimo común múltiplo para cada denominador y ese resultado multiplicarlo por el numerador respectivo. Esa es la forma en la que yo trabajo. Entonces, mira, si hago esta división x más 2 dividido para 1, el resultado es x más 2. Esto lo escribo en el numerador, x más 2. Pero este resultado tengo que multiplicarlo por el numerador de esta fracción. Es decir, debo multiplicarle por x. Entonces, entre paréntesis, todo esto que multiplica a x. Bien, a continuación viene el signo menos, pongo aquí el signo menos, repito el proceso. Tomo el mínimo común múltiplo, divido para el denominador de la segunda fracción. Te puedes dar cuenta que las dos expresiones son exactamente iguales, por lo tanto su división da resultado 1, porque se simplificarían. Y ese 1 tengo que multiplicarlo por el numerador de esta fracción. Es decir, que me quedaría 1 por 4x, esto es 4x. Y aquí tengo ya la operación correspondiente a este paréntesis. Bueno, si quiero puedo usar paréntesis o puedo utilizar en este caso un corchete para indicar que esto se va a multiplicar por el resultado que obtenga de esta otra operación. Entonces aquí voy a abrir también otro corchete y aquí tengo una suma de fracciones, que en este caso también sería fracciones heterogéneas, porque este 3 yo lo puedo poner así, como 3 sobre 1 o 3 dividido para 1, para verlo como una fracción. Y entonces al ser fracciones heterogéneas tengo que calcular el mínimo común múltiplo. Entonces en la forma, repito, en la que yo trabajo, trazo una sola línea de fracción y ahora empiezo calculando el mínimo común múltiplo, que en este caso solamente me sirve el x menos 2. El 1 no me afecta en nada, entonces el mínimo común múltiplo es x menos 2. Esto va al denominador. Y empiezo el proceso. Divido este mínimo común múltiplo para el denominador de la primera fracción. X menos 2 dividido para 1, resultado x menos 2. Esto va al numerador. Pero este resultado tengo que multiplicarlo por el numerador de esta fracción. Es decir, tengo que multiplicar por 3. Entonces, todo esto entre paréntesis multiplicado por 3. A continuación, tengo suma, pongo aquí el signo de suma, repito el proceso. Tomo el mínimo común múltiplo, divido para el denominador de la segunda fracción.
Si divido x menos 2 para x menos 2, se va a simplificar, el resultado sería 1. Y ese 1 multiplico por 12. Entonces en este caso no pongo el 1, sino directamente el resultado del producto. 1 por 12 es 12 y aquí cierro el corchete. Bien, repito, esta forma en la que yo trabajo no es la única alternativa, hay otras formas, el de amplificar las fracciones, ya depende para ti cuál es el método más sencillo. Bien, ¿qué es lo que nos correspondería hacer a continuación? Fíjate que en los numeradores de ambas fracciones hay estos productos, por lo tanto lo que debo aplicar aquí es la propiedad distributiva. Tengo que desarrollar estas multiplicaciones. En este punto del ejercicio no puedes simplificar absolutamente nada. Cuidado, por ejemplo, con simplificar aquí x más 2 con x más 2 o acá x menos 2 con x menos 2. No, eso no es correcto. Tenemos que resolver las operaciones a nivel de los numeradores. Bien, entonces trazo acá una sola línea de fracción y empiezo a multiplicar. Veamos, x por x, eso es igual a x al cuadrado. Aquí más por más es más. X por 2, eso es igual a 2x. Recuerda que esta x también la puedes poner por delante del paréntesis, si es que te hace más fácil verlo así para aplicar la propiedad distributiva, no hay problema. Y bueno, a continuación tengo menos 4x, todo esto dividido para x más 2. Bien, si quieres puedes usar corchete, si quieres puedes usar paréntesis, o como aquí sabes que hay un producto, puedes utilizar solamente un puntito para indicar que hay una multiplicación. Lo importante es que consideres que hay esa operación. De ahí la simbología es lo de menos. Tú puedes ocupar cualquier simbología. Vamos a esta segunda parte. Entonces lo mismo, propiedad distributiva. Mira, 3 por x, eso es igual a 3x. De ahí tendría más por menos menos. 3 por 2 es 6. Y a continuación más 12. Todo esto dividido para x menos 2. Bien, perfecto. Estamos hasta allí. Recuerda una vez más, en este momento no puedes realizar ningún tipo de simplificación. Por ejemplo, no puedes simplificar este 2 con este 2 o esta x con esta x o lo mismo acá. No puedes simplificar x con x. No, eso no es correcto. El siguiente paso es reducir términos semejantes que sí aparecen en los numeradores de las fracciones. Entonces, mira, vamos con ese paso. Pongo el igual. Trazo acá línea de fracción. Entonces, tengo x al cuadrado. Y aquí tengo términos semejantes. Más 2x menos 4x, eso es igual a menos 2x. Todo esto dividido para x más 2. Esto que multiplica, vamos con la otra fracción, trazo una sola línea de fracción. Aquí tengo términos semejantes entre los números, entre el menos 6 y el más 12. Entonces, el 3x lo copio. Y ahora resuelvo esta operación. Menos 6 más 12, eso es igual a más 6. Y esto dividido para x menos 2. Listo, llego a tener esta operación, mira. Ya tengo una multiplicación de fracciones algebraicas. El principio fundamental me indica multiplicar numeradores, multiplicar denominadores y después simplificar el resultado. Ahora, no, con esto no quiero decir que lo que nos conviene es empezar a multiplicar este polinomio por este polinomio, aplicar propiedad distributiva. No, recuerda que lo que se hace aquí es factorar los polinomios que sean posibles para tratar de simplificar aquellos factores que se repitan en el numerador y en el denominador. Y después de eso sí, multiplicar lo que nos quede. Porque tal como está aquí el ejercicio, tú no puedes simplificar absolutamente nada. Una vez más, no puedes, por ejemplo, simplificar x cuadrado con x. No, ¿por qué? Porque de por medio todavía tiene sumas y restas. Si quisieras simplificar, por ejemplo, x cuadrado menos 2x, deberías tener este mismo polinomio en el denominador de alguna de las fracciones. Y eso no ocurre. Entonces vamos a factorar. Eso es lo que nos corresponde hacer. Vamos analizando cada uno de los polinomios. Veamos aquí, x cuadrado menos 2x. Se puede calcular factor común. Se está repitiendo la letra x. En el factor común va la del menor exponente, es decir, esta x. Abro paréntesis. Y ahora voy dividiendo cada término para el factor común. X cuadrado dividido para x, eso es igual a x. Menos 2x para x, se simplificaría la x y nos queda el 2.
Listo. El denominador se queda tal como está. Este polinomio es irreducible, no se lo puede factorar. Bien, esto que multiplica, vamos a analizar la segunda fracción. Numerador, 3x más 6. Si se puede factorar, puedo calcular factor común numérico. Entre el 3 y el 6, el factor común es el 3. Abro paréntesis y voy dividiendo. 3x dividido para 3 da como resultado x más 6 dividido para 3, eso es igual a 2. Listo, factorado. El denominador no puedo hacer nada, se mantiene tal como está. Es un polinomio irreducible. Bien, con estas operaciones, una vez hecha la factorización, como ya tengo aquí factores, ¿verdad? Ahora sí ya puedo simplificar. ¿Y cómo hago la simplificación? Buscando aquellos factores que se repitan en el numerador y en el denominador. Bueno, tome en cuenta además que hay la presencia de monomios y de polinomios. Entonces recuerda que la simplificación se la hace entre monomios y aparte entre polinomios. Monomios tengo esta x y este 3. Esos son monomios que no tengo con qué simplificar porque en el denominador o en los denominadores no aparecen ni siquiera monomios. Entonces solo me voy a preocupar por la simplificación de los polinomios. Veamos, tengo aquí el factor x menos 2 y en el denominador también tengo x menos 2. Esto lo puedo poner entre paréntesis, no hay ningún problema. Entonces mira, esto con esto se simplifica. Recuerda que la simplificación nos da como resultado 1. Y tengo, mira aquí también x más 2 y acá también tengo x más 2. Esto lo puedo poner tranquilamente entre paréntesis, no lo estoy afectando en nada. Por lo tanto, este factor x más 2 con este x más 2 también se simplifican. Y con ello he terminado las simplificaciones y ahora paso ya a definir la respuesta final del ejercicio, observando claramente qué es lo que nos queda a nivel de numeradores y qué nos queda a nivel de denominadores. Mira, a nivel de numeradores, nos quedaron solamente los monomios, esta x y este 3, porque los dos polinomios se simplificaron. Entonces tengo que multiplicar 3 por x, eso es igual a 3x. Eso va en el numerador. ¿Qué pasa en el denominador? Nos quedó solo el producto de 1 por 1, lo cual sería igual a 1. Ahora bien, como en cualquier fracción en matemáticas, sea fracción numérica, fracción algebraica, si tienes denominador 1 no se debe escribir ese 1 y esto simplemente nos quedaría como resultado 3x, ya que 3x dividido para 1 nos da como resultado ¿sí? Lo mismo que tengas en el numerador. En este caso entonces el resultado es una expresión entera y por lo tanto el resultado de esta operación combinada es 3x. En el segundo ejercicio tenemos una nueva operación combinada que incluye suma, resta y también división de fracciones algebraicas. Bueno, en este caso, al tener una división, pues ya no podríamos aplicar propiedad distributiva, no. Aquí la forma correcta de resolver el ejercicio es resolver la operación que hay dentro de este paréntesis, que hay una resta de fracciones. Por otro lado, resolver esta operación que incluye suma y resta de fracciones algebraicas y después con esos resultados finalmente aplicar la división. Bueno, entonces vamos con la resolución de este ejercicio. En el primer paréntesis entonces pongo igual, tengo aquí una resta. Recuerda una vez más, cuando tienes sumas y restas, tienes que tomar en cuenta el mínimo común denominador. Esta n yo puedo analizar como que estuviera dividido para 1. Entonces tengo una resta de fracciones heterogéneas. Entonces, en la forma en la que yo trabajo, trazo una sola línea de fracción y empiezo calculando el mínimo común múltiplo, que en este caso sería solamente esto, n al cuadrado más 2, ya que el 1 no me afecta en nada. Esto pongo en el denominador, n al cuadrado más 2. Y ahora continúo el proceso, que consiste en dividir este mínimo para el denominador de la primera fracción y ese resultado multiplicarlo por el numerador de esa fracción. Entonces, al dividir n cuadrado más 2 para 1, el resultado es n cuadrado más 2. Esto lo escribo en el numerador. Pero esto tengo que multiplicar por el numerador.
Entonces, esto entre paréntesis tengo que multiplicar por n. Recuerda que esta n la puedes colocar después del paréntesis o si quieres la puedes colocar antes del paréntesis. No hay ningún problema. A continuación de esto va el signo de resta, el menos. Y ahora divido nuevamente el mínimo común múltiplo para el denominador de la segunda fracción. Te das cuenta que son exactamente iguales, entonces el resultado de la división es 1. Ese 1 tengo que multiplicar por el numerador de esa fracción, lo cual me da como resultado pues este mismo numerador, 2n menos 1. Pero toma en cuenta que hay un signo negativo por delante. Entonces aquí debes tener un poco más de cuidado. Abres paréntesis y aquí pones 2n menos 1. Si tienes un poco más de experiencia y de destreza, ya puedes hacer el cambio de signo directamente. Pero toma en cuenta que este negativo tiene que afectar a los signos de esos dos términos. Listo. Si quiero, puedo poner todo esto dentro de un corchete para indicar que todo esto se va a dividir con lo que tengamos por este otro lado. Entonces voy a poner también un corchete. Entonces, aquí tengo una suma y una resta y aquí yo puedo analizar esta parte del ejercicio de la siguiente manera. Esta parte entera, n cuadrado más 1, todo esto lo puedo ver como que estuviera dividido para 1. Esa es una alternativa. O lo puedes ver cada uno por separado, no habría ningún inconveniente. El asunto es que tendrías una resta de fracciones heterogéneas, por lo tanto hay que empezar calculando el mínimo común múltiplo. Entonces, en la forma en la que yo trabajo, trazo una sola línea de fracción y calculo el mínimo común múltiplo. Tendría 1 y n, esos son los denominadores, por lo tanto el mínimo común múltiplo simplemente es n. El 1 no me va a afectar. Y empiezo el proceso. Tengo que dividir n dividido para 1, eso es igual a n. Pero este resultado tengo que multiplicar por el numerador de esta fracción. Entonces tengo que escribir esto, pero entre paréntesis. Aquí va n al cuadrado más 1. Porque esta n tiene que multiplicar a todos los términos de ese polinomio. A continuación, menos. Repito el proceso. Tomo el mínimo, un mínimo común denominador, n dividido para n es igual a 1. Y ese 1 multiplico por el numerador. 1 por n menos 1 da resultado n menos 1. Pero, una vez más, tiene signo negativo por delante. Mucho cuidado aquí. Preferiblemente, abres un paréntesis y copias aquí n menos 1. Porque este negativo tiene que afectar a estos dos términos. Bien, con esto cierro el corchete y continúo el proceso. ¿Qué deberíamos hacer a continuación? Resolver las operaciones que tenemos en los numeradores, en donde tú puedes observar aquí un producto, por lo tanto hay que aplicar propiedad distributiva. Aquí habrá que abrir este paréntesis. Lo mismo acá, tengo un producto de un monomio por un polinomio, entonces habrá que aplicar propiedad distributiva y después aquí abrir el paréntesis. Todo eso hay que ir haciendo en orden. Yo sé que son ejercicios un poquito laboriosos, pero eso nos ayuda a mejorar nuestras habilidades y destrezas matemáticas. Entonces voy con toda esta primera expresión. Voy a trazar una sola línea de fracción. No es necesario ya poner paréntesis, corchetes, si tú lo quieres lo haces, si no, no hay ningún problema. Hay que acordarse de que en medio tenemos esta división que hay que resolverla después. Entonces, empiezo a multiplicar n por n al cuadrado, el resultado es n al cubo. Después más por más es más. N por 2 es 2n. Listo. El siguiente paso aquí es solamente abrir este paréntesis, signo negativo por delante. ¿Qué significa eso? Cambiar signos. Entonces esto me queda menos 2n más 1. Simplemente se cambian los signos o también lo puedes ver como un producto. Aquí como que tú eras un menos 1 y aplicas propiedad distributiva y va la ley de signos. Menos por más da menos y menos da más. Cualquiera de las dos formas es correcta. El denominador se mantiene, n al cuadrado más 2. Bien, todo esto entonces que divide, voy a analizar entonces la segunda fracción. Trazo una sola línea de fracción y empiezo con las operaciones. Nuevamente aquí, producto.
n por n al cuadrado, eso es igual a n al cubo, y más por más da más, n por 1, eso es igual a n, y ahora aquí solamente elimino el paréntesis, como tengo signo negativo por delante, cambio signos. Entonces me queda menos n más 1. Perfecto. Todo esto dividido para n. Bien. Siguiente paso, ¿cuál sería? Reducir términos semejantes en los numeradores, porque sí tenemos aquí términos semejantes. Vamos entonces haciendo ese análisis. Veamos qué pasa en este numerador. Tengo aquí 2n y menos 2n. Estos son términos semejantes, pero estos se cancelan. Porque 2n menos 2n, eso es 0n. 0, entonces no tengo que poner n y por lo tanto solo me queda en el numerador. N al cubo más 1. Todo esto dividido para n al cuadrado más 2. Bien. Esto que divide, voy a analizar entonces la segunda fracción. Asimismo, identifiquemos términos semejantes. Los únicos términos semejantes aquí son más n y menos n, que se cancelarían, desaparece, porque n menos n da como resultado 0n, es decir, 0. No tengo que escribirlo. Y me queda entonces aquí n al cubo más 1, todo esto dividido para n. Bien, teniendo entonces ya esto, toma en cuenta que en este momento no puedes realizar ninguna simplificación. ¿Por qué? Porque todavía tienes sumas y restas de por medio. No puedes, por ejemplo, simplificar n cubo con n cuadrado o este n cubo con n. No. Recuerda que siempre la simplificación es entre factores, ¿ya? Y en este caso tendrías que factorar. Pero aquí se da una particularidad que vamos a ver a continuación. Bueno, el siguiente paso es resolver la división. Lo voy a continuar en forma horizontal. Entonces tú sabes que la división se resuelve transformando la división en multiplicación, ¿sí? Copiando la primera fracción del dividendo y después invirtiendo la fracción del divisor. Entonces mira, esta fracción la copio tal como está. Tengo en el numerador n al cubo más 1, todo esto dividido para n al cuadrado más 2. Bien, la división se transforma en multiplicación. Voy a poner un puntito para indicar la multiplicación. Y ahora la segunda fracción, la que corresponde al divisor, la tengo que invertir. Entonces, en el numerador va n y en el denominador va n al cubo más 1. Y fíjate lo que va a pasar aquí. Tú puedes ver que este polinomio n al cubo más 1 se podría factorar con la norma de suma de cubos. Pero en este caso no es conveniente realizar la factorización. ¿Por qué? Porque puedes observar que el mismo polinomio n al cubo más 1 está presente en el numerador y también en el denominador. Por lo tanto, aquí no vamos a perder tiempo haciendo la factorización, porque yo puedo aquí simplificar directamente estos polinomios, porque son exactamente los mismos. Uno está en el numerador, otro está en el denominador. Ahí sí puedo hacer la simplificación, no necesito factorar. Si factoraría también lograría hacer la simplificación, pero sería un trabajo en vano porque aquí yo puedo simplificar directamente. Y mira, la simplificación da como resultado el 1. Y ahora sí, como ya no puedo hacer nada más en cuanto a simplificaciones, no puedo, por ejemplo, simplificar esta n con esta n cuadrado. Recuerda, esta n es un monomio, mientras que n cuadrado forma parte de este polinomio. Aquí tienes una suma, entonces no puedes simplificar entre monomios y con polinomios. No, solo se simplifican entre monomios y aparte entre polinomios. Por lo tanto, ¿cómo va quedando la respuesta final de este ejercicio? Miremos, en el numerador, ¿sí? Después de hacer las simplificaciones, multiplico numeradores. Tendré que multiplicar 1 por n, el resultado es n. Y a nivel del denominador tendré que multiplicar n cuadrado más 2 por 1, lo cual nos da como resultado n al cuadrado más 2. Y entonces, esta fracción n sobre n cuadrado más 2 es la respuesta para este ejercicio. En el tercer ejercicio tenemos una operación combinada que incluye suma, resta de fracciones y también una multiplicación. Bueno, entonces,
Si bien cuando hay una multiplicación tú podrías aplicar propiedad distributiva, empezar a multiplicar cada término de este paréntesis por los términos del otro paréntesis, desde mi punto de vista no es lo más aconsejable, sino que me parece mucho mejor resolver las operaciones que tenemos dentro de cada uno de los paréntesis para obtener una fracción más sencilla o una expresión más sencilla y finalmente realizar la multiplicación de esas expresiones que se obtengan. Y eso es justamente lo que voy a hacer. Ahora, voy a aprovechar este ejercicio para explicar estos detalles con respecto a este tipo de operaciones en donde tenemos estos términos que podemos considerarlos como enteros y una fracción. Voy a resolver esto de dos maneras diferentes. Mira, en este primer paréntesis voy a analizar como que cada uno de estos términos tiene denominador 1. Es decir, a sobre 1 y 3 sobre 1. Puedo verlo desde esa perspectiva y voy entonces a resolver las sumas y restas que aparecen aquí. Y como hay un denominador, pues tengo que calcular el mínimo como un múltiplo, ya que se trataría de una operación de fracciones heterogéneas. Entonces pongo el igual, trazo una sola línea de fracción. Y mira, en este caso, el mínimo común denominador simplemente es este polinomio a menos 1, porque los otros denominadores son el 1, que no me afectan en nada. Entonces pongo aquí a menos 1 y el proceso en qué consiste. En dividir este mínimo para el denominador, por ejemplo, de la primera fracción y ese resultado multiplicarlo por el numerador de esa fracción. Entonces, mira, si hago este proceso, a menos 1 dividido para 1, el resultado es a menos 1. Lo pongo aquí, a menos 1. Pero esto tengo que multiplicarlo por el numerador. Entonces, esto entre paréntesis. Y mira, si es que quiero el numerador, como es un monomio, lo puedo poner por delante. No hay ningún problema. A continuación, tengo más. Repito el proceso. Tengo este mínimo, divido para el denominador, que sería el 1. El resultado de esa división es a menos 1. Entonces, pongo aquí a menos 1. Pero esto tengo que multiplicarlo por el numerador de la fracción, que en este caso es el 3. Entonces, esto entre paréntesis que multiplica a 3. Y lo puedo poner delante de la fracción, del paréntesis, perdón, como podría ponerlo después del paréntesis. No hay problema. Y finalmente, menos. Ahora, divido este mínimo para este denominador. Son exactamente iguales. La división es 1. El resultado de la división es 1. Y 1 por 5, eso es igual a 5. Ahí tendría el resultado o el proceso de resolución de este paréntesis. Ahora bien, otra alternativa sería primero resolver esto, tener el resultado final, sacar aparte también lo de acá y después juntar los resultados. Pero en este caso yo trabajo en conjunto. Entonces todo esto lo puedo poner dentro de un corchete y ahora aquí abro otro corchete para indicar la multiplicación. Y aquí voy a proceder a resolver las operaciones que están dentro de este paréntesis. Pero aquí viene la otra forma de analizar el ejercicio. Te das cuenta que la estructura de esta parte del ejercicio es muy parecida a la de acá. Yo en este caso analicé estos términos en forma independiente. La otra forma en la que tú puedes analizar esto es en cambio así, viéndole todo esto como un solo término, todo esto dividido para 1, que básicamente es lo mismo que estamos haciendo acá, pero tiene unos pequeños cambios en relación a lo que se presentó aquí y que lo vamos a ver a continuación. Entonces, tengo una suma de fracciones heterogéneas, debo calcular el mínimo común denominador, que en este caso es este polinomio a más 4, porque el otro denominador es 1, no me afecta en nada. Entonces pongo aquí a más 4. Y ahora aplico el proceso que te he explicado. Tomo este mínimo, divido para este denominador. Si hago esta división, a más 4 para 1, el resultado es a más 4. Eso lo escribo en el numerador. Pero esto tengo que multiplicarlo por el numerador. Y ahora el numerador lo estoy viendo como este polinomio, a menos 2. Ya no le veo por cada término aquí por separado, como lo hice acá, sino que aquí lo veo como el polinomio. Entonces, esto entre paréntesis que multiplica al polinomio a menos 2. Esta es la otra alternativa que tienes para resolver este tipo de operaciones. Puedes verlo en forma individual o puedes verlo en forma grupal, como un solo polinomio. No habría problema. Bueno, después de esto pongo más, repito el proceso.
Divido a más 4 para a más 4, el resultado es 1 y 1 por 5 es 5. Y aquí cierro el corchete. Listo. Siguiente paso en nuestro procedimiento es resolver las operaciones que aparecen en los numeradores de estas fracciones. Eso es lo que nos corresponde hacer. Entonces, fíjate que tenemos aquí multiplicaciones. Tienes que aplicar simplemente propiedad distributiva. Entonces empiezo con esta multiplicación. A por A menos 1. Entonces A por A, eso es igual a al cuadrado. Después más por menos es menos. A por 1, esto es igual a A. A continuación viene otra multiplicación. Por lo tanto, nuevamente propiedad distributiva. No te olvides la ley de signos. Más por más es más. 3 por A, eso es igual a 3A. Y después más por menos menos. 3 por 1, 3. Y finalmente menos 5. Listo, el denominador se mantiene, que es A menos 1. Bueno, todo esto que multiplica, voy a poner aquí solamente un puntito. No requiere usar ni paréntesis ni corchetes. Con el punto queda más que claro que tengo que ejecutar después una multiplicación. Bueno, vamos al numerador de esta fracción. Aquí tengo este producto entre polinomios. Aquí tú puedes aplicar propiedad distributiva o si conoces el producto notable. Lo voy a hacer por propiedad distributiva. Entonces tomo esta A y hago las primeras multiplicaciones, ¿verdad? Tendría aquí A por A, eso es igual a al cuadrado. Y después más por menos es menos. A por 2, eso es igual a 2A. Ahí terminaron las primeras multiplicaciones. Y ahora hago las otras multiplicaciones, pero tomando el 4. Ahora, este 4 tengo que multiplicar por cada uno de los términos. No te olvides la ley de signos. Más por más es más. 4 por A es 4A. Y después más por menos menos. 4 por 2, 8. Y finalmente el más 5. Todo esto dividido para A más 4. No se puede hacer nada ahí. Perfecto. Siguiente paso en nuestro procedimiento, reducir términos semejantes en los numeradores de estas fracciones. En este punto del ejercicio tú no puedes simplificar absolutamente nada a menos que tengas exactamente lo mismo en un numerador y en un denominador. Solo allí podrías ejecutar una reducción, perdón, una simplificación, pero de ahí no. Lo que tenemos que hacer es reducir términos semejantes. Vamos a este numerador. Este A cuadrado no tiene con qué simplificarse, pongo aquí A cuadrado. Bien, aquí ya tengo términos semejantes. Los términos con la letra A, menos A y más 3A. Esto es igual a más 2A. Y también tengo estos términos semejantes, menos 3, menos 5, que eso es igual a menos 8. Toma en cuenta que yo ya ordeno el trinomio de una vez en forma descendente porque posiblemente después tenga que factorar para resolver la multiplicación, para poder hacer más simplificaciones. Entonces, por eso es preferible ya ordenar de una vez el polinomio. Bueno, el denominador aquí es A menos 1. Perfecto, ya está hecha la reducción de términos semejantes. En la primera fracción voy a la otra fracción. Entonces, esto que multiplica una sola línea de fracción y vamos con el análisis. En el numerador tengo al cuadrado. Ahora identifico términos semejantes, lo que tiene la letra A. Menos 2A más 4A, eso es igual a más 2A. Y por otro lado tengo este grupo de términos semejantes, menos 8 más 5, eso es igual a menos 3. Bien, todo esto dividido para A más 4. Bien, una vez que tengo esto, ya tengo la multiplicación. El principio fundamental me indica multiplicar numeradores, multiplicar denominadores. Sin embargo, no voy a empezar a ejecutar esas multiplicaciones, no. Lo que debo hacer aquí es factorar los polinomios para tratar de simplificar lo que más se pueda y después sí multiplicar numeradores y denominadores lo que me quede de la simplificación. Lo que tengo que factorar desde luego son los numeradores de estos polinomios porque los denominadores ya no se pueden hacer nada. Entonces, analicemos. En el numerador, estos son trinomios.
No puede ser aquí trinomio cuadrado perfecto porque el último término ya es negativo, esto ya desecha la opción. Entonces, como el coeficiente del primer término es 1, es un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c, o trinomio de la forma 1 que yo le llamo. Y la factorización se la realiza colocando dos paréntesis. Calculo la raíz cuadrada de a cuadrado, es a, que tiene que aparecer en la parte literal del segundo término. Esa a va en cada paréntesis. Después, en este paréntesis pongo el signo del segundo término, es decir, más, y en el segundo paréntesis aplico ley de signos entre el signo del segundo término y el signo del tercer término. Más y menos da menos. Estoy buscando dos números que multiplicados den 8 y que al mismo tiempo restados den 2 positivo. Esos números son el 4 y el 2. El 4, que es el mayor, va en el primer paréntesis, el 2 en el otro paréntesis. Y compruebo rápidamente. Más 4 por menos 2 da menos 8. Y en suma algebraica, más 4 menos 2 me da más 2. Perfecto. El denominador se mantiene, a menos 1. Esto no cambia, es un polinomio irreducible. Esto que multiplica. Vamos acá. El numerador, también tengo un trinomio, no puede ser cuadrado perfecto porque el último término es negativo, además que el 3 no tiene raíz cuadrada exacta. Entonces, como el primer término tiene coeficiente 1, también es un trinomio de la forma 1. Por lo tanto, su factorización lo hago así. Coloco dos paréntesis, la raíz cuadrada de a cuadrado, que es a, pongo en cada paréntesis. Recuerda que esa raíz tiene que aparecer en la parte literal del segundo término, obligatoriamente. Signos. En este paréntesis pongo el signo del segundo término, más. En este paréntesis hago una ley de signos entre este más y este menos. Más y menos, menos. Recuerda que yo ya lo hago directamente porque sé que el trinomio está ordenado en forma descendente. Estoy buscando dos números que multiplicados den 3 y que al mismo tiempo restados den 2 positivo. La pareja son el 3 y el 1. El 3 va en el primer paréntesis, el 1 en el otro paréntesis. Siempre el número mayor va en el primer paréntesis. Compruebo rápidamente. Más 3 por menos 1 da menos 3. Y si hago una suma algebraica, más 3 menos 1, el resultado es más 2. Listo. Todo esto dividido para a más 4. Bien, una vez hecho esto, me preparo ya para definir la respuesta final del ejercicio, porque lo que tengo que hacer a continuación ya son las simplificaciones. Ahora sí, como ya factoré, como ya tengo aquí factores, ¿sí? Ahora sí ya puedo simplificar buscando aquellos factores que se repitan en el numerador y en el denominador. Entonces, mira, por ejemplo, este a más 4 puedo simplificar con este a más 4. Esto se simplifica, recuerda que esa simplificación da resultado el 1. Algo más que se pueda simplificar. Mira, aquí tengo a menos 1 y a menos 1. Esto entonces también se puede simplificar. Y ya no puedo simplificar nada más. Por lo tanto, ahora sí, vamos a multiplicar todo lo que nos quedó a nivel de los numeradores y multiplicar todo lo que nos queda a nivel de los denominadores. Entonces, mira, a nivel de numeradores, aparte del 1, que no nos afecta en nada, tengo el producto de estos polinomios. Tendría aquí a menos 2 que multiplica a más 3. Esto es lo que nos queda a nivel del numerador. Mientras que a nivel del denominador tendríamos 1 por 1, lo cual es igual a 1. Ahora bien, cuando tenemos este tipo de situaciones en las que el denominador de una fracción es 1, no requiero escribirlo. Y la respuesta final del ejercicio, a ver, lo voy a poner por acá con rojo para que se note mejor, sería la siguiente, simplemente el producto de a menos 2 por a más 3. Esta entonces sería la solución del ejercicio. Ahora bien, dependiendo de los autores de los textos de matemática, otra forma de indicar la respuesta sería desarrollando esta multiplicación. Y aquí voy a aprovechar el producto notable para hacerlo de una manera más rápida. Como tengo el producto de dos binomios con un término en común, recuerda la norma. El término en común se eleva al cuadrado. Después tomo los numeritos, este menos 2 y más 3 y hago la suma algebraica. Menos 2 más 3, eso es igual a 1, positivo. Entonces quedaría más 1a, simplemente más a. Y finalmente multiplico estos números. Menos 2 por más 3, por ley de signos, menos por más es menos y 2 por 3 es 6.
Si gustas, también puedes escribir la respuesta de esa manera y cualquiera de estas dos respuestas es válida porque de aquí ya no podemos simplificar absolutamente nada más. Y por lo tanto, hemos resuelto esta nueva operación combinada con fracciones algebraicas.